Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchísimas gracias por permitirnos el honor de llegar a ustedes en esta nueva ocasión. En las últimas semanas, el tema de los debates electorales ha tomado muchísima fuerza, permitiendo así que diversos sectores de la sociedad se expresen en torno a ellos. En esta ocasión tenemos la intención de llevarles el surgimiento y desarrollo de los debates electorales, consultar a la gente en la calle y, por supuesto, plantear esas iniciativas que se han llevado a cabo en la República Dominicana. Nosotros consultamos a la gente y, por supuesto, las opiniones expertas y diversas, quienes junto a nuestros invitados responderán las preguntas que en algún momento todos nos hemos hecho, como por ejemplo, el porqué de los debates, quiénes, dónde y cómo se debe debatir, entre otras cuestiones que usted también se ha planteado. Nuestros invitados tendrán un tiempo delimitado para responder, contemplando las réplicas y conclusiones particulares. Así las cosas en este formato distinto para el fin de semana. El debate sobre el debate. Dialogar seriamente. Así nace la concepción o método del debate usado en sus inicios por el filósofo griego Sócrates en Atenas, Grecia. La experta en comunicación política Eva Quintas afirma que el debate consiste en el enfrentamiento dialéctico entre las partes rivales que compiten en la contienda electoral. Informaciones elaboradas por la Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios, extraídas de la comunicación política en campañas, principios y prácticas de Judith Trent y Robert Friedenberg, hacen referencia a los datos históricos que remontan la aparición de los debates electorales en los Estados Unidos en el siglo XIX, realizados para elecciones subnacionales o locales. Los debates televisados y consecuentemente realizados con candidatos a elecciones primarias toman lugar tras la aparición de la radio y la televisión, lo que dio paso al primer debate presidencial televisado de los Estados Unidos en el año 1960. Durante la década de los 60 inicia en los países de Sudamérica una fuerte tendencia para la realización de debates electorales, promovidos principalmente en sistemas políticos democráticos. El primer debate electoral presidencial televisado se celebró el 15 de septiembre de 1960 en Brasil, 11 días antes al primer debate electoral televisado de los Estados Unidos, el 26 de septiembre del mismo año, entre John F. Kennedy. The question before us is, which point of view and which party do we want to lead the United States? Y Richard Nixon. I, of course, disagree with Senator Kennedy insofar as his suggestion as to what should be done. El debate supone la escucha activa, el razonamiento y pensamiento crítico, estructura de ideas, respuestas rápidas y concretas, expresión oral efectiva, con el propósito de reforzar las diferentes posiciones políticas. De regreso, así las cosas, no hay tiempo que perder, por supuesto mucho que debatir, comentar con cada una de las posiciones de nuestros invitados, quienes ya han sido informados del mecanismo, este formato diferente para esta semana y llevar un poco la discusión de todo lo que República Dominicana ha planteado en las últimas semanas. Pues es para mí un placer presentar en esta ocasión a José Leonardo Martínez Hoppelman, abogado, y a José Carlos Nazario Báez, quien es escritor y estratega en comunicación. Ellos estarán pues abordando un poco desde su perspectiva en torno al tema de los debates electorales. Iniciamos desde ya. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos. ¿Les parece que arranquemos inmediatamente? Claro que sí, muchas Perfecto. gracias. Primera pregunta entonces. ¿Es necesario el debate electoral y por qué? Mira, desde mi óptica, en una democracia tan debilitada como la dominicana, sería una herramienta bastante útil para el elector, al fin de que le permita obtener información clara y precisa sobre la reacción de los candidatos en situaciones especialmente particulares, públicas y de manera inmediata. Es una herramienta de transparencia sobre el pensamiento de los líderes que pretenden obtener la elección de un cargo electivo. En este caso que estamos discutiendo los debates electorales presidenciales, que son los más importantes. ¿Eso se aplica a todos los niveles, Hoppelman? ¿Tú lo entiendes? Sí, yo Congresual, entiendo que deben aplicarse en todos los niveles, pero en estas elecciones que son tan complejas tendríamos 4,000 y tantos cargos electivos a escoger, o sea que sería prácticamente imposible preparar esa cantidad de debates. Nazario, ¿necesario el debate y por qué? Bueno, habría que preguntar si es necesario para qué.
La realidad es que en República Dominicana, como bien señala Hoppelman, tenemos una situación cultural que nos limita bastante, independientemente de la posibilidad o no. Si es necesario, habría que identificar para qué. El debate está aprobado como una herramienta de comunicación, un espacio para difundir ideas, en el que se da una especie de diatriba. Ese espacio, como ese formato específicamente, no creo que sería necesario y que fuera un absoluto que ese formato específico de comunicarse con el electorado sea necesario. Más una herramienta, pero no una necesidad que quede establecida. ¿Alguna réplica al respecto? Mira, si bien no es una necesidad, es una herramienta de transparencia que permite valorar el concepto de cada uno de los candidatos inmediatamente, permite verlos en un ambiente natural, sin preparación. Y los debates, a su finalización, los ganadores de ellos no son los candidatos, son los electores que tienen mayor información y mayores herramientas a la hora de valorar la toma de decisión sobre cuál deciden como su candidato a la hora de sufragar. También se ha planteado el debate como un show mediático o como un mecanismo democrático. ¿Qué tú piensas sobre ello, Nazario? Sí, bueno, iba a abordar precisamente ese punto. O sea, en República Dominicana se ha dicho que los debates aportan a la democracia. Realmente, si la campaña electoral fuera un espacio donde se desarrolla prácticas democráticas, pues el debate sería un escenario por extensión en el que la campaña podría aportar en ese sentido, y hay indicadores específicos que pueden probar si una campaña impacta o no democráticamente. Yo creo que sobre si gana o no en materia democrática los electores, estaría en el cuestionamiento del debate mismo, si realmente ahí se va a ver la naturalidad de los candidatos, cuando está probado que son escenarios pactados donde se acuerdan las preguntas, se acuerda el modo en que se va a hacer, se acuerdan los turnos, y donde prima además, y esto es muy importante, prima más la lógica de diatriba, de la lógica de pulverizo el argumento del otro, la lógica de estoy atento a qué dijiste para señalar tu error, que la lógica de lo que es el aporte en información, el aporte en contenido, que se da de igual modo a lo largo de la prensa, la televisión, los spots, todos esos elementos y esos aportes que se señalan como que son del debate, ya en el tiempo ya se han dado en otras herramientas y a través de otros canales. ¿Qué piensas tú, Martínez Hoppelman, show mediático o Mira, mecanismo democrático? Yo, desde mi óptica, no se pueden considerar un show mediático. Hay experiencias de debates de los 60, donde no teníamos esa necesidad voraz de la comunicación. Y entiendo que, como dije anteriormente, es una herramienta de transparencia que permite valorar las ideas de los candidatos, permite contrarrestar sus posturas sobre ciertos temas o no. Y sobre eso entiendo que no debe considerarse como un show mediático. Y también en esta época, si bien es cierto que se comunica a través de todos los medios posibles, también es cierto que esto genera un spin, como llaman los técnicos sobre el tema, que es la reacción de los partidos a las declaraciones de cada uno de los candidatos con la finalidad de influir en el debate sobre el debate, que es una postura y una actividad que se da posterior a la realización de los debates electorales. Yo me imagino que quienes están intentando organizar desde hace mucho tiempo un debate tienen claro que deben hacerlo con un espacio de mucho alcance, o sea, aprovechar probablemente el canal de más rating y hacer que en ese momento, en ese lugar, que es la lógica de los debates televisados, porque si tú me dices, el debate de por sí, bueno, claro, es muy importante para la salud democrática que todos debatamos sobre los temas que nos competen. Ahora bien, lo que se da en un debate televisado es un acuerdo que precisamente está muy marcado por esta lógica de spin. Cada uno de los candidatos va a ir preparado por su asesor a recitar las cosas que le recitan, lleva respuestas estratégicamente pautadas. O sea, es un escenario en el que se da, como en el Coliseo Romano, un simulacro, en este caso, de enfrentamiento en el cual las posturas, si el candidato tiene una postura prefabricada y del marketing, va a ir con una postura prefabricada y del marketing. Lo que quiero decir es que reproduce los mismos escenarios de la campaña en general, los reproduce en un espacio específico televisado del tiempo que elija el canal y las condiciones que elijan. ¿Algo que decir al respecto? Sí, pero de Martínez. una manera más natural, de una manera menos preparada, menos actuada. O sea, te permite contrarrestar la opinión de uno y de otro de manera inmediata. Es una herramienta para el elector de ver la reacción de su candidato frente a una situación particular o no, que puede darse en el desarrollo del debate, salvando esa particularidad de que todos han acordado el escenario previamente. Muy bien. ¿Quiénes deben debatir y por qué?
debemos tomar en cuenta no solo al presidente, los cargos selectivos en todos los niveles, municipales, congresuales, en la República Dominicana. ¿Qué entiendes tú, Nazario? Bueno, yo entiendo que si van a realizar un debate debería ser lo más abierto posible, pero no pueden obligar a las personas a participar en el debate. O sea, es un derecho constitucional que tú tienes y no tienen por qué limitarte a que ese derecho tiene que ejercerlo de manera obligatoria. Sin embargo, aquí hay ejemplos de debates anteriores, el caso de los debates de Ángel misma, con los candidatos senatoriales en el 2006. Como bien señala Martínez Hopperman, nosotros tenemos un caso que se van a elegir 4.000 cargos. Sería, en el tiempo no es posible. Y la tendencia de Ángel, que es quien propone organizar este debate en este caso, siempre ha sido a reducirlo a los candidatos con mayores posibilidades. ¿Esto es correcto? ¿Lo piensas tú a un mecanismo democrático de esta forma, Martínez? Qué bueno que entramos en el tema de los derechos, que es mi área. Realmente, aplicando el principio de igualdad, todos deberían participar de los debates. La realidad es que las elecciones y las preferencias se polarizan y someter al elector a un debate largo y tedioso, televisado, es prácticamente imposible. Por eso se escogen los que tengan mayor preferencia en un momento determinado o no. Desde mi óptica, deben escogerse las posiciones electivas de mayor relevancia nacional y de mayor importancia. O sea que en este caso muchos se quedarían fuera, como la Fuerza Nacional Progresista, una AMINU, una Alianza País quizás, y estaríamos debatiendo un Luis Abinader y un Danilo Medina, ¿no? ¿Quién podría definir ese escenario? Si no es un show mediático, entonces ¿por qué no están todos? Hay muchos elementos. Vamos a llegar ahí, Nazario. ¿Cómo influye el debate electoral en la decisión del voto? Vamos a tomar en cuenta la abstención del voto, nuevos votantes y militantes de los diferentes partidos políticos. Iniciamos contigo. Mira, científicamente no se ha demostrado que los debates electorales tengan un impacto final y decisivo en la toma de decisión para elegir un candidato o no. Ahora, lo que sí se ha demostrado a través de los sistemas de medición es que estos debates influyen en marcar ya la decisión que previamente tenía una persona sobre la escogencia de un candidato o no. Obviamente son cuestiones de percepción y medir ese tipo de situaciones es un poco complicado. Entiendo que sí, que deben finalmente hacerse los debates y que sea una herramienta de transparencia para los electores. ¿De comunicación aún influye o no? ¿Cierto, Nazario? Sí, bueno, desde el punto de vista que establecíamos ahorita sobre si son una herramienta de transparencia, si realmente democratizan el debate público, yo quería señalar, y va en la lógica de tu pregunta, los debates tienden a incentivar las posturas demagógicas. O sea, los debates generan un espacio artificial en el que los candidatos tienen que responder a cosas que no necesariamente pueden responder si no han estado en el gobierno, por ejemplo, a situaciones que tienen que ver con, como en un debate tú pones todo tu arsenal de mensajes al servicio del otro. En ese caso, tú tienes que buscar estrategias para defenderte, y esas estrategias no pasan por si yo estoy siendo más democrático o no. Entonces, Ahí el punto de la transparencia está en cuestionamiento, el punto de si hay un impacto real en lo que es la vida democrática nuestra. Habría que preguntarse quién ganaría un debate entre Antonio Guzmán y Joaquín Balaguer, a ver si un debate tiene un impacto democrático. ¿Tú querías replicar algo al respecto? No, para nada. Porque estoy pensando en los nuevos votantes y estoy hablando en la abstención también, que es importante tomarla en cuenta. ¿Ustedes piensan que todos esos jóvenes y esas jóvenes que estarían viendo quizás un debate en República Dominicana a cualquier nivel influiría en ir a depositar el voto ese día? Yo creo que si no influiría de manera definitiva, como ya expliqué, por las mediciones, ciertamente daría herramientas para tomar una decisión. Para afirmar la decisión que ya uno previamente tiene preconcebida. Yo creo que cumple con politizar los espacios que no están politizados. O sea, es una labor importante que ahí hay que reconocerla. O sea, si me pregunta, ¿quiero debate? Sí quiero debate. Ahora, el debate no es democrático, no necesariamente es democrático. Ahora, como permite politizar espacios no politizados, es una oportunidad para los indecisos y que de hecho está estudiado que es la fracción de personas que más atiende a los debates, los indecisos, y las personas más informadas, que son las que tienen más capacidad de analizar lo que plantean los candidatos. Ahora bien, tenemos un caso de estudio que es importante también enlazarlo con esta pregunta. ¿Definiría una segunda vuelta a un debate electoral, caso Argentina, que sí influyó muchísimo? Martínez. Bueno, en el escenario de la República Dominicana, todo parece indicar que se polarizarán las preferencias
El hecho de la existencia de una segunda vuelta, pues si los partidos minoritarios logran tener una cantidad de votos que sea significativa, pues esas personas estarán buscando por quién sufragar en una segunda vuelta electoral, y entiendo que en ese escenario un debate electoral presidencial pudiera arrojar un poco de luz para el elector a la hora de terminar de fraguar su decisión. En caso de Nazario, cuenta. No, yo entiendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si hay segunda vuelta tiene que ver con los espacios que han sido conquistados ya y el debate como se establece. No hay forma de probar que su impacto pueda influir en cambio de posiciones. Entonces, si ya está definido el escenario, no influiría en una segunda vuelta. Y si en una segunda vuelta se dan las condiciones, depende de para dónde van las fuerzas. Y yo creo que no deciden por el debate, menos en República Dominicana. Importante. Nos vamos a la publicidad con más información sobre Latinoamérica. Al regreso, otras preguntas sobre qué mecanismos, cómo, dónde se estaría realizando un debate electoral en República Dominicana. Esto fuera de la propuesta que ya ha publicado la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de República Dominicana. Al regreso más. En América Latina, la cultura del debate ha sido el resultado de las luchas y demandas en los diversos sectores en los países que han impulsado el sí de los debates por parte de los candidatos y candidatas. A finales de los años 90 se empieza a establecer por ley dicha figura. Varios países acogieron esta tradición con mayor grado de seriedad, donde la figura del debate se encuentra institucionalizada y su obligatoriedad estipuladas en leyes electorales. Entre los países de América Latina que han asumido los debates electorales como cultura política se destacan México, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Por igual, entre los países donde se han realizado debates electorales por mandato de ley encontramos a Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Recientemente, Argentina, en el año 2015, incursionó por primera vez en la realización de debates presidenciales de forma previa a la celebración de las elecciones, permitiendo eliminar la incertidumbre política que se generó en la contienda electoral tras los principales candidatos no obtener la mayoría suficiente, implicando la realización de una segunda vuelta. El único país que, hasta el momento, ni por cultura política ni por mandato de ley, ha desarrollado debates presidenciales ha sido República Dominicana. Además de esto, nuestro país aparece en los resultados del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina del año 2014 como el principal país de la región donde el 37% de la población consultada ha recibido una oferta clientelar durante la campaña política o conoce a alguien que recibió tal oferta. Por tanto, es evidente que la cultura de política partidaria en el país sobrepone el meeting, las caravanas, las actividades clientelistas como la repartición de dádivas y objetos sobre la discusión de ideas. En República Dominicana, la experiencia sobre el debate se remonta a la discusión entre Juan Bosch y Láutico García. Recordemos que 3 días antes de las elecciones del 20 de diciembre de 1962, el candidato presidencial Juan Bosch y el PRD retiraron las candidaturas, condicionando su participación hasta que la Iglesia Católica y contrincantes se retractaran de la acusación que lo tildaban de comunistas. Sin lugar a dudas, se quería evitar que el PRD y el profesor Bosch entraran a la presidencia difamados, por lo cual Bosch retó al padre Láutico García a un debate para desmentir tales acusaciones. Las que imponen la afirmación de su marxismo-leninismo. Entonces yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal de su marxismo-leninismo. Entonces yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal como lo publicó usted, si el hecho de que yo diga que la revolución como concepto es simplemente acción violenta destinada a transformar las instituciones de un país, si usted considera que esa frase, ese concepto es marxista-leninista. Señor Bosch, la finalidad de esto era que usted nos aclarara si realmente usted lo toma en el concepto de la escuela socialista o marxista-leninista o comunista
o bajo el concepto de que otra revolución toma usted eso, o lo hace usted propio suyo? No, padre. Todos estos conceptos son conceptos de ciencia política que no obedecen en ningún caso a ninguna escuela, a ninguna afiliación de carácter político, ni a ninguna concepción de carácter ético o moral. El hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas, ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata, y la democracia es lo contrario del comunismo. Tras 3 horas de duración, el debate finaliza cuando el padre Láutico García admite que el profesor Juan Bosch no era comunista. Bosch ganó las elecciones con un margen de 29.45 puntos porcentuales por encima de su más cercano contendor, el médico y político del partido Unión Cívica Nacional, Viriato Fiallo. La gente lo celebró lanzándose a la calle diciendo, ahora ya viste, Juan Bosch no es comunista. No obstante, la gran campaña que se le hizo al presidente Bosch, ya no al candidato, siendo presidente, que llevó que al cabo de 7 meses de su mandato fuera derrocado por un golpe de Estado, tuvo un elevadísimo componente de acusaciones de comunista o de castrocomunista, como se decía en la época. En el año 2000, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios organizó el primer debate presidencial trabajando junto a representantes de los 3 partidos políticos mayoritarios en la organización del mismo. Sin embargo, este no prosperó. Celebraron debates para las elecciones congresuales y municipales de los periodos 1998, 2002 y 2006. Actualmente son los principales precursores de los debates electorales 2016. Se han fijado las fechas 5, 7 y 18 de abril para la discusión entre alcaldes, senadores y presidentes. ANGE y la sociedad están en espera de su confirmación. Consisten en tú manifestar tu propuesta al electorado nacional. Sí. Claro que sí. Una competencia entre 2 candidatos para compartir sus ideas. Sí. Lo que va a hacer el gobierno en el futuro. Sí. De discutir la problemática del país, buscarle soluciones a la situación. Los candidatos presenten su propuesta a la sociedad. Ser un avance para nuestro país. En la vida, el único buen camino de la vida es la comunicación. Claro, porque así el país tiene una idea de a qué se va a enfrentar con el próximo presidente. La educación, la salud. La policía. No hay seguridad por parte. Ayudar a los jóvenes. Es la corrupción que hay y la delincuencia. Bueno, salud, educación y vivienda. Son casos que hay que prestarlo de una vez. ¿Verdad que sí? Con el sueldo cebolla. Luis Abinader y Danilo. Abinader, que está en la segunda posición, y el presidente de la República. Abinader y Danilo. De la posición, Luis Abinader, Danilo Medina y Guillermo Moreno, que son los que yo considero. El local, debido a que tiene más informaciones de lo que se vive actualmente. Internacional. No tiene que ver que sea quien sea, sino que se hable con sinceridad y con respeto a los acuerdos. De regreso, así las cosas, continuamos este debate sobre el debate, junto a José Leonardo Martínez Hoppelman, abogado a quien ustedes conocen y también muy conocido por todos y todas, José Carlos Nazario, abogado, escritor, estratega en comunicación, pero más estratega, qué bueno decir eso, gracias por acompañarnos. Seguimos entonces con las preguntas porque debemos plantearnos sobre qué temas debemos debatir en la posibilidad de realizarse un debate electoral en República Dominicana. Nazario. Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista de lo establecido sobre los debates, la temática dependería de los temas de la campaña. Y eso, desde el punto de vista técnico, es así. O sea, los temas que se van a tratar son los temas que los candidatos han puesto en la palestra y sobre todo por el tiempo, el momento específico en el que se hacen esos debates, lo que sucede es que los candidatos montan sus plataformas en el debate y van a refutar las propuestas del otro y defender las propias. Y si tomamos en cuenta los mecanismos de consulta ciudadana, las estadísticas, los estudios locales, temas importantes para la colectividad.
Sí, bueno, es como te digo, o sea, se tratarían los mismos temas que se tratan en las entrevistas, los mismos temas que ya han sido agotados. Más de lo mismo. Sí, si establecen otro mecanismo ya sería otra cosa, pero en los debates casi siempre, y porque eso es lo que genera interés realmente, se tratan los temas que la campaña ha puesto en el tapete. Okay. Es un escenario ideal para tratar temas que los candidatos muchas veces rehúsan a tratar. Es un escenario ideal Preguntas difíciles. Para tratar temas sobre corrupción, sobre seguridad ciudadana, temas específicos sobre ejecutorias gubernamentales o ejecutorias sobre un posible programa de gobierno. Esos son los temas que deberían pulular en el debate. Temas de interés nacional limitados, para no dar la oportunidad a los candidatos a que con una pregunta abierta pues naveguen por esa área de comodidad, como bien decía. ¿Y la naturalidad Nazario. dónde queda? La naturalidad del debate, ¿piensas? Claro. Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ¿quiénes deberían entonces formular estas preguntas? ¿Cómo sería su posterior selección? ¿Quiénes entran en ese proceso? A tu entender, ¿quiénes serían, Nazario, las personas o los equipos adecuados para ello? Eso es un proceso que se llega a un acuerdo entre los organizadores del debate y los participantes del debate y sus equipos estratégicos. Eso no es algo que podamos establecer nosotros, a menos que queramos organizar un debate nosotros, lo hacemos hipotético, pero la realidad es que se van a hacer los que los acuerden todo, y las preguntas, todos los elementos van a ser pactados según los intereses del medio, los intereses de los candidatos, que casi siempre tienen que ver con un mismo status quo. O sea, que aspirar a que la ciudadanía realmente sea consultada y tenga una participación directa es una utopía. No creo que sea una utopía. Lo que pasa es que la ciudadanía va a expresarse sobre los temas que les importan, y los políticos están acostumbrados a medir y hablar de los temas que a la gente les importa. Bueno, ok, Hopperman. Dependerá de la organización que los prepare, o sea, y de las aceptaciones de esas preguntas de parte de los participantes. La realidad es que estas preguntas deberían ser consensuadas con todos los estamentos de influencia social. Lamentablemente en la práctica no sucede así, y entiendo que la República Dominicana tampoco sería una excepción para Pero eso. es lo que debería ser, apuntas tú, Hopperman. Lo que debería hacer es que sea de forma natural y no tan acordada previamente, como decía. Que sea una consulta verdaderamente plural, colectiva, donde cada quien participe. Que sea una real herramienta de transparencia para dotar al elector de más información sobre su candidato y sus posturas. Porque de lo contrario o de más desinformación también, porque hay espacio para la desinformación en el debate. Eso también pudiera pasar. Se habla sobre la actitud de la comunicación negativa en los debates. Los candidatos no necesariamente van a resaltar sus propias posturas, sino a desnostar las posturas de los contrarios. Eso puede pasar. ¿Quién o quiénes deberían moderar los debates electorales, a su entender, Nazario? Yo, particularmente, si me preguntas aquí, creo que debería ser una figura con la cual el electorado esté familiarizado medianamente y que permita que, o sea, sin que opaque el escenario, permita que tenga la capacidad de interlocución con esos actores, y que sea una figura que no esté definida políticamente, aunque tenga sus preferencias. Pero Definida políticamente en público. Públicamente, lógicamente, porque no hay forma de no definirse políticamente. Ok, ¿sería local o internacional? ¿Propones o eso no importa? Bueno, yo creo que sería local para no establecer, o sea, no agregar un elemento, pero igual, o sea, lo que creo es que debe ser un actor o actores pueden ser turnados que tenga ya familiaridad con el electorado y que la gente no se encuentre como un elemento de distorsión. Totalmente correcto. Entiendo que debe ser una persona que tenga el carácter suficiente como para poder moderar. O sea, estamos hablando de moderar un debate en el caso presidencial del presidente de la República y de un candidato presidencial de un partido con cierta cantidad de preferencia. Y debe ser una persona con el suficiente carácter y temple para poder moderar esa actividad que en algún momento pudiera salirse de los lineamientos normales. Ahora bien, ¿cómo entra la participación de la ciudadanía en esa elección? ¿Entienden ustedes que sería justo? Hay herramientas de consulta, por ejemplo, el rating mismo es una herramienta. Nadie va a buscarse un comentarista desconocido para que sea el moderador de un debate. Creo que el punto está en eso. O sea, rating conocido, una persona con conocimiento de la política del tema, ¿tú qué dices, Martínez? Obviamente con el temple necesario para moderar esa actividad. Okay. Eso del temple me parece que estamos ahí alimentando valores negativos. O sea, lo que necesitamos es candidatos que cumplan reglas, no gente con temple. Reglas. Bueno, ¿dónde se propone realizar el debate? ¿Quiénes estarían presentes? Hay que tomar en cuenta los mecanismos de selección del público. Estarían los partidos políticos, estarían los periodistas, estaría la gente común y corriente de a pie, como decimos en el argot popular. ¿Qué entiendes tú, Nazario?
lo correcto, lo que debería ser. Me recuerda un programa de Freddy Veras Goico en que juntó a Jacobo Masluta y a Peña Gómez y dijo, pero a los compañeros no me lo traiga porque no dejan escuchar nada. En realidad yo pienso que de nuevo eso tiene que ver con lo que quieran y el concepto que quieran dar tanto candidatos que van a debatir como los organizadores. Si lo quisiéramos hacer lo más democrático posible, ¿qué propones tú? Es que para mí los debates no son democráticos. ¿Lo más inclusivo posible? Bueno, lo más participativo posible sería más hacer unas elecciones para elegir a los que van. Eso es relativo. ¿Qué piensas tú? Mira, a diferencia de lo que piensa Nazario, yo entiendo que sí es una herramienta que da posibilidad al elector de poder ejercer ese derecho fundamental de elegir de una manera más transparente. Igualmente entiendo que el escenario para realizar el debate debe ser un escenario neutral, donde no dé pie a seguidores que puedan interrumpir esa actividad. Y lo demás a cargo de los organizadores y de lo que se persiga finalmente con la celebración del debate. O sea que los militantes de los partidos políticos, de acuerdo a lo que estoy entendiendo en tu comentario, deberían estar un poco controlados o excluidos. No quería utilizar la palabra exclusión, pero sí, para no crear ruidos. La fauna política nacional entiendo que deberían estar excluidos. Para no crear ruidos en ese Yo invitaría a periodistas, para darle mayor amplificación al asunto, pero ya está pensando el estratega. Periodistas de todos los medios de comunicación, de todas las fuentes, porque es importante también, aquí hay una corriente, que no vamos a debatir en este programa. Pero bien, sus conclusiones tomando en cuenta el contexto político actual y la posibilidad de debates futuros. Ahora mismo, pues ya se publicó en estas recientes semanas de la posibilidad de realizar en abril, en marzo, algunos debates a nivel congresual, municipal y presidencial. Estarían invitados de manera formal por ANGE y ya veremos. Pero sus conclusiones en torno a este 2016 y a otros años y quizás la cultura política de realizar los debates que pudiéramos poco a poco ir construyendo en el país. Bien, o sea, mi conclusión en este sentido es que el tema del debate debería ser tratado con responsabilidad, sin necesidad de mentir sobre ello, sin crear mitos alrededor del debate. Hemos creado mitos sobre muchos temas y muy probablemente nos hemos rezagado en avances necesarios porque no hemos alimentado la cultura democrática por donde tiene que ser alimentada. Nosotros en los 90 dijimos que había una democracia porque íbamos a elecciones más o menos limpias y en República Dominicana no hay una democracia todavía. Nosotros no podemos seguir construyendo mitos alrededor de soluciones que el mercado nos requiere para entonces decir que estamos alimentando la democracia. La democracia se subvierte y realmente se hace potable en las relaciones de poder, en el tipo de relaciones de poder que tienen los ciudadanos con sus elegidos o que tienen los ciudadanos con los tomadores de decisiones. Cuando una herramienta aparezca, y yo creo que las hay y que deberíamos empezar a usarla mucho más y alimentar que esas son las democráticas y no las que no lo son. Entonces, en ese sentido, yo creo que la conclusión es que llamemos a cada cosa por su nombre. Si queremos debatir, perfecto, nos encanta debatir, somos una sociedad muy politizada, por tanto eso es muy nuestro, pero no digamos que es democrático, que es más democrático si se debate, porque no es así. Ok, ¿tu conclusión, Hopper? Mira, independientemente de esas consideraciones, la realización de un debate contribuiría necesariamente en la democracia para dotar al elector de información necesaria y suficiente para generar su conciencia a la hora de tomar una decisión sobre un candidato o no, independientemente de si las mediciones dan como positivo o como negativo la celebración de un debate. La República Dominicana debe y se merece candidatos que se expresen de manera natural frente a las situaciones. La República Dominicana no quiere candidatos escondidos que solamente salgan a responder en escenarios que ellos mismos preparan. La República Dominicana quiere políticos comprometidos y que den la cara frente a la problemática nacional y que realmente fundamenten sus propuestas y sus ejecutorias. Eso que tú planteabas es muchísimo más extenso que el tema de los debates, así que en adelante espero puedan estar por aquí nuevamente para seguir conversando sobre otros temas. Muchas gracias. Así será. Gracias. Nosotros entonces escuchamos al consultor y especialista en comunicación política, Mauricio Bengoechea. Él está con nosotros para hablar sobre debate. Mauricio, bienvenido. Hola Tatiana y hola a todos los televidentes de Así las Cosas. Yo creo que los debates deberían ser parte de la agenda de los candidatos, porque en América Latina hemos terminado por votar por aquellos que o son el contrario al que queremos o todos son tan malos y nos cuentan tan mal las cosas que terminamos votando por el menos peor.
Yo creo que en América Latina debería suceder lo que sucede en México, que los debates son parte obligatorio de la agenda de los candidatos, como sucede en los Estados Unidos o en España o en Inglaterra. Los únicos dos países donde realmente sucede esto son, que yo recuerde, México y la Argentina. Acabamos de ver cómo los debates en Argentina en la elección presidencial entre Macri y Scioli fueron muy importantes para al final decidir quién ganaba en la segunda vuelta. A los ciudadanos les interesa entender qué es lo que proponen los ciudadanos, qué es lo que los ciudadanos, cuál es la visión que tienen los ciudadanos acerca de lo que hay que hacer y si esto coincide con los anhelos y las demandas de la gente, porque en el fondo la gente no puede seguir votando porque le compran el voto o porque le solucionan un problema de coyuntura o de corto plazo, cuando en realidad deberíamos ayudar con los debates a educar a la gente de hacia dónde deben ir nuestras sociedades y cuál es la visión que tienen nuestros líderes de transformación de esas sociedades. Gracias, Mauricio Bengoechea. Escuchamos ahora a Elíades Acosta, quien es profesor, filósofo y escritor. Él también nos brinda su opinión en torno a los debates electorales en República Dominicana. Bienvenido, Elíades. Buenas noches, Tatiana. Mira, en efecto, habrán personas que consideren que debatir en la televisión carece de importancia a los efectos del voto de los ciudadanos. Yo no soy de los que comparte ese criterio. Yo creo que debatir, no solo delante de las cámaras de la televisión, sino en cualquier sitio donde hayan personas que sustenten diferentes criterios, es saludable para la democracia y saludable para la información del elector. Además, nadie sigue programas sin rostro humano. Yo quiero saber ese programa. Yo quiero saber el lenguaje corporal del candidato. Yo quiero saber si tiene facultades oratorias, si es capaz de tener un discurso, si es capaz de defender con coherencia sus puntos de vista, con pasión. La pasión, eso que tanto se ha olvidado en la política y sin la cual los hombres no se mueven. Y por esa razón creo que esa es una magnífica oportunidad de que de una forma resumida y que llegue a la población. Y ojalá que fuera además interactiva, que la gente pudiera mandar sus preguntas, opinar, etcétera, se vertebre un debate en República Dominicana. Porque uno de los defectos que tiene la campaña electoral es que no hay prácticamente programas políticos de los partidos y que los que existen la gente no lo conoce. Por lo tanto, es una oportunidad excelente para ellos. Gracias. Después de la publicidad, otros temas, otros contenidos en Así las Cosas. Quédese. La opinión pública se ha enriquecido con las diversas discusiones y análisis en torno a los debates políticos presentados por diversos sectores de la sociedad dominicana en estas últimas semanas, aunque para muchos aún se mantiene la interrogante, como bien lo expresa el economista y escritor Bernardo Vega, quien pregunta: ¿se romperá el maleficio y tendremos debates antes de mayo próximo entre Medina, Abinader y los otros? ¿O seguiremos siendo el único país de la región donde se vota sin debates y solo en base a spots publicitarios y caravaneos? Para otros, el debate tiene más un carácter mediático que democrático, como expresara la afamada jurista, escritora, periodista y columnista dominicana Carmen Inver Brugal, quien en su artículo Debate Bla Bla planteó: porque de eso se trata. Es un espectáculo y siempre habrá inversionistas para lograr el mejor montaje y captar audiencia. Un tema, muchos puntos encontrados. Mientras los candidatos Luis Abinader, Pelegrín Castillo, Guillermo Moreno y la candidata Minú Tavares han acogido con beneplácito la posible celebración de debates, el presidente y candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, considera que aquí no ha habido tradición de debates. El que está arriba generalmente no lo acepta. Yo no lo niego, pero tampoco lo asumo. Ni le digo que sí, ni le digo que no. Cuando la campaña avance, veremos. Por otro lado, la Junta Central Electoral ha propuesto que los debates entre los principales candidatos presidenciales se instituya mediante una ley. Recientemente, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, presentó su propuesta de debates electorales a realizarse los días 5, 7 y 18 de abril para celebrar debates con los candidatos y candidatas a las alcaldías y senadurías del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Y por último, el debate entre candidatos y candidata para la presidencia de la República Dominicana.
Así las cosas y las posiciones en torno al tema de los debates electorales en la República Dominicana. De nuestra parte, seguiremos con el propósito de llevar las distintas voces de la sociedad con la pluralidad y diversidad que demandamos. Puede que estemos cerca de crear la cultura política de los debates electorales, puede que estemos muy lejos. Ahora bien, te pregunto, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo para que lo logremos? Reflexionemos sobre cuáles son los aportes de las prácticas clientelares o, por el contrario, estas discusiones de las ideas. Debate con tu gente sobre ello esta noche y toda la semana. Hasta la próxima.